Argentina. Tenemos como presentador a Álvaro Soldano, ingeniero naval mecánico, si no me estoy equivocando, Naval de y mecánico, sí. naval y mecánico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Álvaro actualmente trabaja en CONAE hace ya varios años. Anteriormente trabajaba en el Instituto Nacional del Agua. Eh, Fue parte de lo que fue la misión SAUCOM. Ahora él se va a presentar mucho mejor, obviamente. Y nada, nos viene a traer en este taller algunos conocimientos que nos van a ayudar para encarar el desafío satelital. Eh, Así que buenísimo, ahí ya tenemos en el chat algunos admiradores. Que aguante la FIBA. Así que buenísimo. Álvaro, todo tuyo. Buenísimo, muchas gracias. Voy a compartir entonces la presentación. Voy a dejarme los participantes en mano para poder darles entrada a medida que avancen. Bueno, como les comentaba Blas, yo soy un ingeniero trabajando en la Agencia Espacial de la Argentina. Entonces me pareció interesante mostrarles esta imagen, que es la primera imagen remota adquirida. ¿Sí? Esta es una impresión hecha desde una ventana por Niepce, un francés, ¿sí? Que utilizó una plancha cubierta con pelte para justamente, ¿qué cosa? Imprimir la luz solar, o sea, usó sustancias que eran sensibles a la luz solar y logró imprimir esto que sería la primera, digamos, adquisición remota. ¿Sí? Esta fotografía es muy valiosa porque lo que se pudo lograr con esto es una visión del espacio. ¿Sí? Hasta ese momento, salvo que se subieran arriba de una montaña o de un edificio, la gente tenía con la vista una visión, pero no podía registrar esa visión que podía ver. Entonces, lo que vemos que la observación remota satelital, lo que se llama teledetección, nos permite eso, registrar variables, ¿sí?, del espacio terrestre. En particular, lo que es la reflexión solar, ¿no?, en este caso. Bueno, evolucionó esta tecnología, esto fue en 1842, esta tecnología evolucionó y entraron los ingenieros a trabajar en el tema. Entonces, fíjense que mejoraron, o sea, ampliaron el instrumento, lo mejoraron, inclusive podían allá adquirir o filmar películas a partir de esto, y entonces evolucionó en pocos años, digamos, en pocas décadas, evolucionó muchísimo lo que es la observación remota, ¿no? Por ejemplo, fíjense, en 1903 se utilizaron cámaras fotográficas en un sistema de correo que había en esa época, utilizando, digamos, un animal como era la paloma, se las usaba para mandar, digamos, correspondencia en forma remota, y a alguien se le ocurrió, a esta persona, Palonis, se le ocurrió ponerle estas cámaras, pobres palomas, obtuvieron ya en forma remota una imagen desde una plataforma. La plataforma era la paloma, el sensor era la cámara fotográfica. Fíjense ustedes, la imagen que está acá abajo, lo que muestra es un castillo en Baviera, este que está acá a la derecha abajo, ¿sí? Y vemos a los costados las alas de las palomas que trataba de no caerse, ¿sí? Entonces, fíjense cómo va evolucionando. Pasamos de una adquisición fija a una adquisición ya dinámica en una plataforma, que eran las palomas, ¿sí? Bueno, llegamos hasta hoy día con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. ¿Qué hace la Comisión Nacional de Actividades Espaciales? Bueno, tiene justamente como objetivo adquirir información en forma remota, ya a partir de plataformas satelitales, ¿sí? Y entonces les puedo mostrar, por ejemplo, en, en su desde su creación, la cantidad de satélites que ya ha puesto en órbita. Yo les veía, el satélite SAC-C era un satélite óptico, estuvo 10 años operativo adquiriendo imágenes de Argentina y de todo el mundo, y ahora tenemos en órbita una constelación, los satélites SAOCOM 1A y 1B. Así que yo les voy a hablar en particular de estos dos. Entonces,
¿Qué es lo que pasa con las agencias satelitales? Genera mucha información, no solo de Argentina, sino del resto del mundo, y el problema está en que ¿cuál es la aplicación de esa información? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se usa? ¿Por qué le interesa mucho la agencia satelital? Porque queremos seguir construyendo satélites y además porque somos buenos argentinos y queremos que con esa información que se está adquiriendo tenga un impacto económico y social positivo. O sea, que realmente la gente, a partir de la observación satelital, logre, digamos, mejorar sus producciones, atender a las emergencias, en general, digamos, traer un beneficio a la sociedad. ¿Por qué? Porque egoístamente también, finalmente, nos entusiasma la tecnología, la ingeniería, y queremos seguir construyendo satélites. Pero para eso la sociedad, el gobierno, tiene que justificar que realmente están logrando el objetivo de dar información de utilidad para la sociedad. ¿Y cómo lo logra esto? ¿Cómo lo hace CONAE? ¿Cómo lo piensa? ¿Sí? Bueno, ahí está. Lo piensa a través de un plan espacial nacional. Entonces, es un poco, hay mucho texto acá, es medio pesado, pero se los voy a decir rápidamente, ¿no? El objetivo fundamental es el desarrollo de conocimiento y de tecnología en el campo espacial. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Observar la Tierra y vamos a disponer de información de origen espacial y sus aplicaciones tanto para el territorio continental como marítimo, a fin de mejorar la calidad de vida de la población y apoyar o aportar beneficios económicos y productivos al país. ¿Para qué? Para incrementar su productividad y competitividad internacional. O sea que el país no solo cree satélites, sino que a su vez, y esta información sea beneficio para nuestros habitantes, sino que a su vez le permita, digamos, exportar esta tecnología, exportar estos servicios, esta información. Pero también está habilitado para explorar y utilizar pacíficamente el espacio ultraterrestre, entonces también podemos pensar en generar satélites, y por eso los ponemos en órbita, pero también, por ejemplo, vectores de lanzamiento, lo que se llaman cohetes, donde podamos poner esas plataformas en órbita. Y Argentina hace años tiene experiencia en esto. También desarrollos para uso espacial, ¿no? Impulsar el desarrollo de la industria nacional, el crecimiento y la creación de nuevas empresas creadoras de tecnologías, o sea, que trabajen con CONAE desarrollando nuevas tecnologías y que esas tecnologías también sirvan a su vez para, por ejemplo, otras aplicaciones, ¿no? Un ejemplo que les doy son los paneles solares, ¿no? Para los satélites nuestros, Argentina creó con la Comisión de Energía Atómica, o la Comisión de Energía Atómica desarrolló paneles solares con tecnología totalmente argentina y le permitió ya vender ese servicio a otros países, ¿no? Pero, y algo también muy importante es capacitar a los usuarios de la información espacial para que tenga llegada masiva el uso de la información satelital. Eso sería casi los objetivos, la razón de ser de la agencia espacial. Bueno, los últimos satélites que se pusieron en órbita fueron los AUCOM, ¿no? ¿Qué son los AUCOM? Bueno, 2 satélites puestos en órbita, ¿y qué características tienen? Son totalmente idénticos, ¿sí? Son satélites que operan antenas de radar de apertura sintética. Entonces, ya es una tecnología que no crean que es muy común a todos los países del mundo. Argentina logró pasar de un satélite óptico, ahora les voy a hablar un poco más de las características de la observación de las imágenes ópticas o los satélites ópticos y de las imágenes de radar. Esto lo hizo, participó la gente que figura acá. Fíjense, la antena de radar es esto que está acá arriba, que les estoy mostrando ahora. Fíjense, esto es la antena de radar, tiene 3,5 metros por 10 metros. Es una regla de varias antenas de radar. Esto es la plataforma de servicios, esto dorado que está acá, donde están todos los sistemas, las computadoras que justamente operan la antena. Lo que no se ve acá son los paneles solares que alimentan a las baterías de todo este sistema. Pero no participó solo esta gente que figura acá. En realidad se estima que participaron 900 ingenieros de Argentina, ¿sí? De distintas especialidades. Físicos también algunos de ellos,
matemáticos, pero ingenieros muchísimos, electrónicos, electromecánicos, de distintas especialidades. Lo que ustedes están viendo acá es justamente el satélite plegado, toda la antena esta plegada para la cofia del cohete donde se lo iba a lanzar, y se lo lanzaron de Vandenberg en Estados Unidos, en California, y después también de Cabo Cañaveral, que ya será más conocido para ustedes. ¿Y quién lo lanzó? La firma SpaceX, que el dueño es Elon Musk, que es el dueño de Tesla también. Y fíjense, en esta caja iba el satélite. ¿Y quién lo transportaba? Un avión ruso, ¿sí? Antonov, que transporta grandes cargas. Entonces, fíjense, todo esto implica mucha tecnología asociada. Y no crean que solo el satélite. En tierra tenemos que tener una plataforma, antenas y plataformas que lo puedan, o sea, conectarse con el satélite, guiarlo y darle órdenes para que adquiera imágenes. Bueno, tiene unas ciertas características. Adquiere varias imágenes por día, 125 imágenes por día cada uno de los satélites. Les recuerdo que son dos satélites idénticos, puestos cuando uno está en un polo, el otro está en el otro polo. O sea, orbitan la Tierra de polo a polo, ¿sí? Y logran adquirir imágenes cada 8 días, con antenas de radar. Bueno, acá tienen, también, como les comentaba, no es solo el satélite, sino las instalaciones y los cohetes. Este es el cohete Tronador, que es un proyecto de la CONAE, que ya ha hecho lanzamientos. Fíjense la cantidad, digamos, de instrumental que hay alrededor de un lanzamiento. Argentina ya tiene más de 2 bases de lanzamiento de cohetes, ¿sí? Bueno, hay características, ¿no? Que no lo desarrolla solamente con la CONAE, sino que lo hace también con la empresa BEN, donde también trabajan muchísimos ingenieros, el Centro de Investigaciones Ópticas, el Instituto Argentino de Radioastronomía, el Instituto de Aeronáutica, el Departamento de Electrónica y el Grupo de Ensayos Mecánicos, GEMA, ¿sí? De la Universidad de La Plata. O sea que hay mucha gente trabajando acá. Bueno, ¿qué características tiene esta observación? Ustedes están acostumbrados con los ojos de ustedes a observar en el visible, ¿sí? Entonces, observan en una región donde las longitudes de onda son muy pequeñas, ¿sí? Del orden de los micrómetros, o nanómetros como está expresado acá. 10 a la menos 6 de metro o 10 a la menos 9 de metro como está expresado acá. El radar observa en la zona que va del centímetro al metro. Fíjense en el espectro electromagnético, la diferente longitud de onda que tiene esa observación. Ustedes están acostumbrados a esto. Fíjense esta analogía. Esta es una fotografía que en forma pasiva captura la luz solar de un objeto, ¿sí? ¿Y qué vemos del objeto? Las cosas superficiales de este objeto. Mientras que la radiografía, que tiene una longitud de onda todavía mucho más chica, ve otras características del objeto. Lo atraviesa, digamos, la parte superficial y ve la parte ya más en profundidad, el esqueleto de este objeto. ¿Por qué les pongo esta analogía? Porque los objetos terrestres, de acuerdo a en qué longitud de onda los observemos, nos dan distinta información del objeto. Y eso se los cuento porque hicimos antenas de radar, ¿sí? Fíjense, los sensores pasivos como el óptico dependen de la energía de la luz solar y capturan imágenes en forma pasiva. Esta energía llega a la superficie terrestre, es reflejada y con eso se captura una imagen. Eso sería lo que es la captura pasiva y la captura óptica. También la Tierra tiene energía propia, entonces tiene una temperatura y la energía de la Tierra también emite energía y con eso también podemos formar imágenes. Toda esta captura, digamos, de imágenes en forma pasiva se hace en la región del óptico, mientras que el radar, ¿qué característica tiene? Que es activo, tiene antenas, estas antenas tienen energía, la emiten hacia la Tierra en longitudes de onda, como les contaba, mucho más grandes, y esta energía rebota y con eso se forman imágenes. Las imágenes ópticas, como les decía, son sensibles a la superficie, a las cosas superficiales.
Y entonces, fíjense, por ejemplo, nosotros vemos la vegetación verde porque, ¿qué es lo que refleja este objeto? Refleja en la región de la longitud de la onda del verde. Y los ojos, como nuestros ojos, como están adaptados a eso, vemos esa energía en forma intensa. Pero resulta que la vegetación, por ejemplo, en la longitud de los infrarrojos, refleja mucho más, sobre todo el infrarrojo cercano. Entonces, si nosotros tuviéramos una vista adaptada al infrarrojo, detectaríamos con mucha mayor precisión la vegetación. Pero así son todos los cuerpos. Por ejemplo, el agua la vemos azul o el cielo azul. ¿Por qué? Porque refleja la longitud de onda del azul. ¿Qué pasa con todas las otras longitudes de onda? En el caso del agua las absorbe, lo que es la longitud del rojo o del verde, ¿sí? En la vegetación también absorbe el azul y el rojo, ¿sí? Entonces, estas son características propias del óptico, ¿eh? Ahora, el radar, ¿qué es lo que observa? Vamos a ir avanzando con eso. El radar observa en la región de las microondas de radar, ¿sí? Bueno, tengo un problema con el avance de las diapositivas. Fíjense, el radar tiene una longitud de onda, yo les dije, que era de centímetros al metro. En particular, SAOCOM es de entre 23 y 24 centímetros. ¿Sí? ¿Y qué logra con eso? Atravesar las nubes. Entonces, fíjense, eso es muy útil, porque puede adquirir imágenes en cualquier condición, ¿me entienden? Si acá hubiera un satélite óptico, no podría adquirir una imagen. ¿Qué vería? La nube. ¿Sí? La reflectividad de la luz solar en la nube. Cambio, el radar la atraviesa y siempre observa la Tierra. Inclusive, como tiene su propia energía, la antena de radar puede adquirir imágenes de noche. Fíjense qué útil que puede ser eso para, por ejemplo, las emergencias, cuando hay emergencias de inundaciones, incendios, volcanes, puede llegar a adquirir imágenes de noche. Uno puede pensar que esto no es tan así, pero no les voy a, acá tengo una animación que les muestra con imágenes ópticas la cobertura de nubes en el mes. Las zonas en blanco son zonas que siempre tuvieron nubes en todo el mes, todos los días del mes, mientras que las zonas azules no tuvieron nubes en todo el mes. Fíjense que la distribución de las nubes y la cobertura y la frecuencia son muy grandes. Y esto hace que los satélites ópticos vean muy limitada la adquisición a sus imágenes, ¿sí? Vamos a detenerla si sigo avanzando. Fíjense la imagen de abajo. El radar, al emitir la energía y esperar el rebote, detecta, es muy sensible a la rugosidad del suelo y a la estructura de los objetos. Dijimos que el óptico, vieron, era sensible a lo superficial. En cambio, el radar es más sensible a la estructura, a la rugosidad de los objetos. Y muy sensible, que es muy importante, al contenido de agua en los objetos o en el suelo. Entonces, podemos ya pensar como ingenieros que esta sensibilidad a detectar agua es algo de mucha utilidad para el ser humano, ¿no? Piensen en la escasez del agua o en la gestión del agua. Acá al lado vemos una imagen SAOCOM, justamente, que muestra un lago y un lago donde está el glaciar, es el lago argentino, y el glaciar retrocede. Fíjense cómo se ve, como si fuera raspado, el retroceso del glaciar por la detección de la rugosidad. Abajo vemos otro ejemplo de que atraviesa las nubes, pero también atraviesa en parte el suelo. Se dice que la longitud de onda es 23 centímetros y el radar SAOCOM puede llegar a penetrar 10 veces esa longitud, de acuerdo al tipo de suelo y el contenido de humedad. O sea, podría llegar a detectar 2,5 metros, si el suelo, por ejemplo, fuera arenoso o estuviera totalmente seco y no tuviera estructura. Fíjense, a la izquierda les muestro una imagen de radar que lo que nos está mostrando es un lote agrícola, y fíjense, a ver si lo muestra bien esto. No. Tengo acá un problemita. Bueno, la imagen de radar, ¿saben lo que muestra? Acá hay un cultivo que ya fue cosechado, un cultivo de maíz. Estas franjas verdes, lo que les muestran a ustedes es la orientación del maíz que fue cortado, que queda a 30 centímetros, en una dirección u otra. Pero lo que nos muestra acá y que no muestra el óptico es esto que se llama acá, que es una cárcava, que se produce por erosión del agua cuando llueve, ¿no?
Este lote tiene una pendiente en el sentido sur-norte, entonces cuando llueve el agua escurre por acá y le va erosionando el campo al productor. Por eso el productor se sembró en forma perpendicular. Pero también el radar nos muestra, penetrando, que hay toda una zona acá de bajos que se unen con una laguna natural que hay acá abajo. Los cultivos en pie, ¿cómo se ven? Bueno, acá tenemos un ejemplo de cultivo en pie y acá uno de suelo desnudo. Ven que el radar es muy sensible a la rugosidad y a la humedad y tiene penetración en los cultivos. Estoy buscando la mejor forma de pasar las diapositivas que lo haga sin error. ¿Qué otra característica tiene el radar? La luz del radar, con la luz que emite, con el rebote genera imágenes, es polarizada. O sea, como es una onda electromagnética, la emite en distintos planos, horizontales o verticales. ¿Sí? Acá estamos viendo esa emisión y entonces genera bandas polarimétricas. Entonces no es que tiene colores como el rojo, verde y azul del óptico, sino que tiene sí distintas polarizaciones, horizontales o verticales y verticales. Y por ejemplo, acá les muestro un ejemplo de cómo se ven los distintos cuerpos o coberturas terrestres, el agua, las zonas de las islas vegetadas, la zona de una ciudad, esto es San Nicolás, el sur de Santa Fe, y provincia de Buenos Aires, es San Nicolás, y esta es una zona industrial con techos metálicos. Y acá vemos la variación del rebote de la señal en distintos lotes de cultivos. Entonces ven que si la imagen lo ve así, quiere decir que uno puede clasificar, y no ya con la mirada identificar los objetos, sino que procesar las imágenes y en forma muy certera identificar objetos terrestres. Bueno, también tiene distintos ángulos de adquisición. Cuando emite la señal la puede distinguir, y entonces puede generar imágenes muy grandes o de menor resolución o imágenes más chicas de mejor resolución. También, como gasta la energía, hay que planificar, distinto del óptico, que es pasivo, los satélites ópticos gastan mucha menos energía porque no tienen que iluminar el área, porque usan la luz solar, la cámara es pasiva. En cambio el radar, como gasta energía, hay que programar previamente los ciclos de adquisición. Acá les muestro un ciclo real que ya está adquiriendo SAUCOM, los dos satélites, no solo sobre Argentina, sino sobre el resto del mundo. Bueno, ¿y cómo mostramos esta información? ¿Cómo la muestra CONAE? CONAE tiene una página web y la muestra en este sitio que se llama Geoservicios. Es información, como son imágenes, georreferenciada. O sea, cada píxel de la imagen tiene una coordenada. Entonces uno la puede mostrar en distintos, digamos, lugares o bases de datos georreferenciadas. Por ejemplo, les estoy mostrando el geoportal de CONAE, donde se muestran un montón de capas de información, ¿sí? Que se las voy a mostrar muy rápidamente, ¿sí? Donde mostramos información de humedad del suelo obtenida de imágenes satelitales, calidad del aire, índice de producción de trigo o de maíz o de soja, detección de plagas agrícolas o pronóstico de probabilidad de aparición de plagas agrícolas, el estatus hídrico del suelo, que sería el agua disponible a nivel superficial, ya no en el suelo, productos de investigación, riesgo ambiental, focos de calor y muchos otros más. Esta información está disponible y uno se la puede descargar a estos mapas georreferenciados, píxel a píxel, para poder analizarlos y procesarlos en el tiempo y ver cómo evolucionan estas áreas. Esta es la información que está de base del geoportal. Como cualquier base de datos, tiene información de localidades, plantas urbanas, departamentos, límites políticos, pero después hay información satelital, como esto que nos muestra la humedad del perfil del suelo en la región pampeana a una profundidad de 50 centímetros. Entonces nos está mostrando la humedad en las raíces de los cultivos, ¿me entienden? Esto es muy útil para los productores y lo podemos analizar en el tiempo. Este producto me muestra el promedio mensual de nitrógeno, ¿sí? A nivel superficial, que es útil también para las plantas, y también este producto me muestra, este es un índice de producción de trigo, me compara
las condiciones ambientales que hay este año para el trigo, que es la siembra que hay actual. Todos nuestros campos actualmente están sembrados con mucho trigo, y nos muestra cómo están las condiciones ambientales para estimar el rinde comparado a un rinde histórico, ¿sí? Entonces las zonas rojas tendrían menos posibilidades de superar la media histórica del rinde, y las zonas tirándose los colores más claros o verdes estarían sí superando la media. Los amarillos serían la media, ¿sí? Entonces fíjense que es toda información de utilidad para los productores, para la industria, ¿sí? Lo mismo con el maíz, lo mismo con la soja, todos rindes, ¿sí? Este es un pronóstico de la aparición de una plaga que afecta, por ejemplo, al trigo. ¿Y por qué está todo verde? Y bueno, porque está en su menor valor, o sea, está en la menor probabilidad de que en este momento actual se genere, digamos, esta plaga que forma parte del trigo. De acuerdo a las condiciones de humedad o temperatura, aparece la plaga. Bueno, las condiciones que hay actuales digamos, son favorables a que no aparezca la plaga y entonces no se afecte la producción del trigo. Ven que esto es información que cualquiera que la analice puede sacar conclusiones sobre cómo va a evolucionar los cultivos, y eso, como ustedes lo saben, es dinero, ¿no? Por ejemplo, este mapa nos compara la humedad que hay esta semana respecto de una serie histórica de 20 años, ¿sí? Es la humedad que hay, el agua disponible. Las zonas, estas moradas, están en el menor percentil. O sea, de la serie de 20 años para esta semana, están en su menor valor. Fíjense, es en la zona de Brasil, que está afectado por una sequía. Pero también acá, digamos, en la zona de Entre Ríos, también está bastante afectado, lo mismo Corrientes. Mientras que hay otras zonas que habitualmente son muy secas, que esta semana tiene condiciones muy favorables, que sería la zona de Córdoba, San Luis, o el sur de la provincia de Buenos Aires. Acá tenemos todas las situaciones. Fíjense qué información, esta información está disponible cada 3, 4 días. Entonces uno puede hacer un seguimiento de esto y darle información a los productores, a toda la gente que habita estas zonas y que dependa de la humedad, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá hay riesgo ambiental de dengue. ¿Vieron el dengue? Estas plagas, estos vectores que transmiten enfermedades, los mosquitos que transmiten la enfermedad del dengue. Este es un mapa para el 2020 mostrando el mapa de afectación de dengue. ¿Qué zonas tuvieron la mayor probabilidad de que aparezca la enfermedad? ¿Por qué? Por el desarrollo de digamos, el vector, que sería el mosquito. También se puede calcular esto para las ratas, para el hantavirus, y estos productos son los que CONAE muestra y entrega gratuitamente a la sociedad. Los focos de calor, estos focos de calor, ¿qué me indican? Puntos de mucho calor, que podrían ser incendios o no, pero ya es una información muy útil porque se le da, por ejemplo, al plan de manejo del fuego, y entonces ellos se fijan en los puntos más calientes y ven si hay alguna otra condición que favorezca la aparición del fuego. Por supuesto, de este mapa se extraen todo lo que sea generación de fuego de temperatura artificial, como las centrales nucleares o las termoeléctricas y las refinerías y demás. Se sacan del mapa para que no afecten. Fíjense qué problema acá en Brasil, o el norte de Bolivia, bastante afectado con puntos de calor. Muchos son reales, ¿no? También se puede detectar ceniza volcánica, ceniza que está emitiendo un volcán. Acá les muestro el ejemplo. Pero todo esto está gratuito en la web, ¿me entienden? O descarganse imágenes que son gratuitas, como Landsat, que nos muestran en forma periódica, de manera óptica, el estado de todas estas zonas. ¿De dónde podemos descargar esta información? Yo le mostré la parte visible. Bueno, lo que se llama el geocatálogo de metadatos. Acá están explicados los productos, pero además se los pueden descargar, ¿me entienden? Están clasificados por tipo de satélite, disponible acá en Argentina, y se pueden descargar el producto, con la explicación y todo. ¿Cómo los pueden descargar? Directamente lo ponen a descargar, se lo descargan en la máquina y lo ven con cualquier software que pueda manejar esta información. Por ejemplo, QGIS
o Snap, que son software gratuitos que pueden procesar imágenes y además son sistemas de información geográfica, donde ustedes pueden poner esta información en forma de capas, ¿sí? Y analizarlo verticalmente, píxel a píxel. Todos estos valores que les estuve comentando, para cada píxel ustedes podrían hacer un análisis en un sistema de información geográfica y saber esas características para cada región. Y por supuesto, lo pueden hacer con estos geoservicios también, ver estos mapas que en el formato WMS, este WMS, ustedes directamente pueden acceder a esta información. Cualquier informático podría ver esta información con la periodicidad que tiene, solo con saber este link, ¿sí? Que es el acceso web. Bueno, ¿qué puedo hacer con la información satelital? Rápidamente, porque sé que me estoy repasando, vos avísame, Blas. Yo No, puedo con radar... venimos bien por ahora. O sea, Ah, perfecto. está Yo, bueno. yo con radar, por ejemplo, puedo clasificar los cultivos. Esta imagen que ven acá no es óptica, es una imagen de radar. Y por la estructura del radar, por ejemplo, del maíz, me puede clasificar lote a lote si es soja, si es maíz o si es otro. Entonces, fíjense, ¿y qué es lo que tiene de bueno? Que generalmente en el campo, en los momentos más productivos, que es verano, por ejemplo, siempre hay presencia de muchas nubes, ¿sí? Porque es la época de lluvias en la región pampeana. Entonces, fíjense, con el radar podemos hacer un monitoreo y evitar las nubes, o sea, podemos hacer un monitoreo continuo del estado de los cultivos. Y aparte podemos, al poder clasificarlo, ¿qué es lo importante de esto? No solo lo identificamos, sino que lo clasificamos y lo podemos cuantificar. Podemos saber cuánto hay y dónde. Y eso tiene un valor económico muy grande para el país, para los ministerios y para los productores mismos. Sabemos cuánto hay, en qué estado está y dónde está ubicado. Por ejemplo, para el seguimiento de... Por ejemplo, ahora estamos en una de las peores bajantes históricas, y no sé si lo han leído en las noticias, una de las peores bajantes históricas del río Paraná, de toda la cuenca que va hasta Brasil, donde está la presa de Yacyretá, por ejemplo. Y Brasil tiene casi 30 presas o más en territorio brasileño sobre esta cuenca. Y estamos sufriendo una de las peores bajantes, o sea, no hay lluvias en Brasil, el caudal va bajando, baja cada vez más y afecta a un montón de producciones en la Argentina. Por ejemplo, afecta la refrigeración de las centrales nucleares o de las refinerías que están todas ubicadas a orilla del Paraná, pero también la navegación. Ustedes piensen que nuestra exportación sale por el puerto de Rosario principalmente. Entonces, al haber menos agua, hay menos calado de los buques, pueden cargar menos. Lo demás, ¿cómo hacen para llevarlo? Lo tienen que llevar por tierra a, por ejemplo, puertos oceánicos como Bahía Blanca. Entonces, fíjense el costo para el país que tiene esto actualmente. No hay mucha difusión de esto, pero es una afectación real. ¿Y para qué nos sirven las imágenes? Para monitorearlo, para poder saber si la situación es tan grave, si va en aumento, si va en descenso. Podemos ver la humedad del suelo en Brasil y saber si mejoró la situación o no mejoró. ¿Me entienden? Estamos observando la Tierra y adquiriendo imágenes que no son visuales. Estas imágenes nos dan variables biofísicas, como es la presencia de agua, como es la temperatura, ¿me entienden? Son variables biofísicas. Yo estoy remotamente generando en forma sistemática la observación, el monitoreo de variables biofísicas de la superficie terrestre. Esta capacidad es la que tiene Argentina actualmente. Fíjense este ejemplo, ¿no? Estas son 3 imágenes. Esta es una imagen óptica donde les muestro estos que están rojos son lotes de arroz, ¿sí? Los límites de lotes de arroz. El arroz, para su crecimiento, necesita estar siempre inundado. Entonces, fíjense, acá están inundados y por debajo de estos cultivos se supone que están inundados. Pero, ¿qué pasa con las imágenes ópticas? Cuando hay nubes, por ejemplo, 7 días después, hay nubes y no puedo ver el estado, si hay agua o no hay agua, o el estado del arroz. Mientras que esta es una imagen SAUCOM que, fíjense, 7 días después
puede ver por debajo del cultivo ya crecido las zonas donde está seco. Estas zonas, por ejemplo, de acá, si perduran 3 días, se seca el cultivo y se pierde el rinde. Entonces, fíjense que el radar consigue ver cosas que el óptico no logra ver. ¿Me entienden? Juntos es el ideal, tener la observación juntos, pero el radar logra complementar un monitoreo satelital. ¿Me entienden? Esto es muy útil también. Esto es un mapa, fíjense, hecho con muchas imágenes satelitales durante 30 años en una laguna de Santa Fe, Melincue se llama, ¿sí? Esto ya no es una imagen, esto fue procesar imágenes de distintas fechas, sacar de la imagen solo lo que fuera agua y hacer una sola imagen. ¿Qué nos indica esta imagen? Cada píxel en toda la serie histórica analizada, que son 65 imágenes en más de 30 años, cada píxel nunca fue agua, ¿sí? Los píxeles negros, mientras que los píxeles azules del centro de la laguna siempre fueron agua. Entonces, ¿qué nos muestra esta imagen? Cómo evoluciona en una inundación la laguna, también en una sequía. Y lo que nos muestra es que los píxeles negros son campos que nunca se han inundado, ¿sí? Mientras que toda la zona azul es una zona que siempre ha estado inundado en el periodo analizado. Entonces entienden ustedes el valor económico que esto tiene, inmobiliario, para decidir dónde puedo ubicar una casa, o también para el tema de las emergencias, ¿no? ¿No? O si tengo ganado o tengo cultivos, los ganados los podemos mover de un campo al otro, los cultivos no. Entonces, estos mapas que se llaman de recurrencia de agua en superficie se pueden obtener con imágenes ópticas y radar y dan una información muy valiosa, ¿sí? Para las emergencias, para la seguridad, pero también para la producción y el valor económico que traen aparejado. Este es un producto que se obtiene con radar que nos muestra un índice de crecimiento de los cultivos. Se llama índice radar de vegetación, ¿sí? O Radar Vegetation Index. ¿Y qué nos muestra? Bueno, en colores oscuros, suelos desnudos, sin cultivos, sin vegetación. Mientras que los colores más claros, del verde al más claro, nos indican los cultivos con mayor desarrollo. Bueno, esto le permite a los productores hacer un seguimiento del estado de los cultivos, saber si el cultivo se está desarrollando bien y al hacer ese monitoreo ya tiene una cierta estimación de si va a tener una buena cosecha o no, un buen rinde. Fíjese, esto es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Para que no se confundan. Este es un mapa de humedad del suelo. Este mapa no existe a nivel internacional. Con SAUCOM podemos generar un mapa como este que tiene una resolución, un píxel de 150 metros y nos está mostrando píxel a píxel, lote a lote agrícola, campo a campo, el valor de la humedad del suelo. Esta información ya es un producto que Argentina lo puede exportar. Y les comento que ya lo estamos dando como algún servicio para países del primer mundo, porque era un producto que no existía hasta la fecha. No había un radar en banda L como es AUCOM que pudiera atravesar la vegetación y medir la humedad por debajo de los cultivos. Y esta información es sumamente útil, primero para decidir cuándo siembro un cultivo, pero también cuándo aplico fertilizantes, porque si lo aplico en un momento que hay mucha humedad, no va a ser tan efectivo como cuando está más seco. O, por ejemplo, cuando entro con la maquinaria a cosechar, porque si el piso de los lotes es muy blando, no puedo entrar con las cosechadoras y por ahí pierdo el cultivo. Y también la aplicación de fungicidas para que cuando hay mucha humedad, los cultivos se ven afectados por plagas, entonces, que dependen de la humedad del suelo y la temperatura. Entonces, si hay mucha temperatura y mucha humedad, aparecen estas plagas. Entonces, fíjese la importancia de tener un mapa de humedad del suelo tan preciso, y lo estamos calculando para toda la región pampeana, pero también, como les contaba, lo podemos hacer fuera de la región pampeana, inclusive para cualquier lugar del mundo. ¿Y por qué lo veo al de al lado todo azul? Parece que fuera un error. Lo que pasó en esta ocasión, con este mapa de humedad, en la escala que mide humedad de 0 a 50% de humedad en volumen sobre volumen, es que el día anterior a esta fecha, del mapa de la derecha, llovieron 200 milímetros. Entonces realmente todos los suelos, salvo algunos pocos,
que por la topografía del terreno no estaban saturados. La mayoría estaban saturados. O sea, lo validamos ese mapa, ¿no? Esperen que, bueno, tengo esa demora. La máquina me demora un montón. Pero no voy a mostrar esto en particular. Nosotros podemos aplicar para muchas otras cosas al radar. Por ejemplo, para generar modelos de elevación topográficos, que es un tema que hay mucha falencia de esta información. Conocer la altimetría cuesta mucho, las campañas de campo son carísimas, mientras que con el satélite yo con 2 imágenes puedo generar un modelo y solo con tomar algunos puntos lo puedo validar o ajustar y ya obtengo, digamos, para grandes áreas, la altimetría, la topografía, ¿no? También puedo ver, por ejemplo, medir con mucha precisión de centímetros los desplazamientos del terreno. Fíjese, este es un ejemplo de un volcán que está activo, es el Calbuco en Chile, y la zona amarilla tiene deformaciones de hasta 12 centímetros. Lo amarillo es hasta 12 centímetros, en cero está lo que es más azulado. O también puedo, por ejemplo, medir la velocidad. Esto que ven acá, este mapa, es el glaciar Perito Moreno, ese que siempre vemos que va rompiendo, y este mapa mide en color rojo las mayores velocidades de desplazamiento o de fusión de la nieve. La nieve cuando está muy concentrada se aplasta y por presión empieza a fundir, a pasar a ser agua por la presión. Eso lo saben muy bien. Entonces, bueno, las mayores zonas de velocidad de movimiento del glaciar están en sus orígenes, ¿sí? En la zona más alta, mientras que en la zona donde rompe son las menores velocidades. Bueno, esa velocidad la podemos medir con radar. También podemos medir, por ejemplo, esto que está acá, es el crecimiento urbano de ciudades, ¿sí? Las zonas rojas son las zonas que han crecido, entonces podemos tomar decisiones para la planificación del crecimiento de ciudades, haciendo comparaciones temporales con radar, o también para la construcción de obras, redes viales. Hay muchas aplicaciones. Para que vean que hay muchas, acá al lado les muestro abajo a la derecha otra que es la detección de glaciares de témpanos de hielo en el mar, que es muy útil para la navegación, sobre todo en zonas antárticas, por supuesto. Pero ven, uno puede cartografiar con mucha precisión y separar lo que es agua de lo que es témpano y lo que es tierra sólida, digamos, ¿no? Y bueno, y lo podemos fusionar con otros satélites. Yo tengo un montón de información. Fíjense, estos productos miden desplazamientos en edificios con precisión milimétrica, ¿sí? Es información que hay que ajustarla. Y fíjense, ¿por qué les muestro este? Porque ven esta zona que está lleno de azules. Fue cuando construyeron la prolongación del subte de la línea H, creo que es, ¿no? La que está por la avenida Porredón. Bueno, como tuvieron que cavar el pozo, todos los edificios que bordeaban al pozo, los linderos, descendieron 5 milímetros, por lo menos. Eso es algo que los arquitectos lo saben, se tenía en cuenta con la obra y eso nos genera problemas de grietas en los edificios, ¿no? Pero es algo, y lo mismo este edificio que les muestro acá, fue un edificio nuevo construido en la zona de Catalinas y como Catalinas está hecho con relleno del río, ¿sí? Esto nos muestra justamente los desplazamientos que sufre este edificio, de acuerdo a la altura, en función de, ¿cómo se llama? Bueno, por comparación temporal de imágenes de radar. Para hacer estos productos hay que comparar 30 imágenes de radar en el tiempo y nos muestran la evolución de esas deformaciones. Entonces, fíjense, tiene múltiples aplicaciones, ¿no? O, por ejemplo, detectar buques en el mar. Esa es una aplicación que Argentina ya lo está usando con SAOCOM. Entonces, detectamos buques, por ejemplo, de la Marina nuestra, pero también detectamos buques pesqueros ubicados en nuestra plataforma marítima nacional, pescando ilegalmente, pesqueros asiáticos, la mayoría, ¿no? Entonces, para eso se usa también, ¿no? O detectar plagas. Esto detecta, por ejemplo, ayuda a aplicar una ley que reduce las plagas del picudo algodonero, se llaman, fíjese el nombre que tiene, es el bicho este que está acá, que ataca el algodón. Entonces, todas las zonas rojas acá, que son lotes agrícolas donde los productores cumplieron con eliminar el rastrojo de los cultivos, que es la mejor forma de reducir eso. Entonces hay una ley del SENASA que
fija una fecha a partir de cuál la tienen que cumplir. Bueno, con este mapa podíamos verificar dónde se cumplió y dónde no. También podemos ver la evolución de sequías. Esta evolución muestra una sequía muy grande que hubo en la región pampeana en el verano del 2017-2018. Y lo bueno de esto es que se pudo ver mes a mes realmente cuáles eran las zonas más afectadas o qué zonas permanecieron todo el tiempo afectadas. Y entonces, por ejemplo, el ministerio podía declarar en emergencia aquellas zonas que habían estado más afectadas y digamos, pudo discriminar qué zonas estuvieron afectadas y cuáles no, y en qué momentos. Y esto se hacía también con radar. Esto ya se los mostré. Esto es interesante porque los bañados de la Estrella en Formosa sufren muchas canalizaciones porque traen el agua del río Pilcomayo que se desvía para Argentina y para Paraguay, y resulta que cambia por el suelo que tiene. Cuando hay crecidas, el suelo es muy arenoso y entonces los cursos de agua cambian. A veces aporta más agua de Argentina que a Paraguay. Y entonces se han hecho obras acá porque este bañado ha crecido, fíjese el tamaño que tiene, 600 kilómetros por 50 más o menos, y ha inundado zonas productivas. Entonces los productores le hacían juicio a la provincia, ¿sí? Porque decían que las obras los habían afectado. En realidad era por la dinámica propia del sector. Entonces lo que se hizo fue un modelo con imágenes satelitales, y lo estudió históricamente, se detectó cuál era la mayor inundación y se hizo un modelo hidrodinámico, ¿sí? Que tenía distintas secciones porque se tenía el caudal de entrada. Entonces se pudo modelizar un modelo hidrodinámico y saber exactamente hasta dónde llegaba la línea de inundación del bañado. Y eso permitió generar lo que llama la línea de Rivera, que es una línea como un trazado político, que entonces le quita a la provincia, digamos, la provincia fijó el uso de la tierra dentro del bañado. Entonces ya no le pudieron hacer más juicio porque se sabía que dentro del límite del bañado había ciertos usos restringidos. Y este, por ejemplo, nos muestra con imágenes también, estas son ópticas del satélite argentino SAC-C, la crecida, ¿se acuerdan? Algunos se va a acordar, en mayo del 2003 tuvimos la peor inundación que hubo en la Argentina, que afectó a la ciudad de Santa Fe. Y no vino por el río Paraná, que está a orillas del Paraná, sino por el río Salado, que es un río, acá está la ciudad de Santa Fe, y es un río que tiene un caudal muy bajo. Pero llovió tanto en la zona de los bañados, en Santiago del Estero, que toda esa agua terminó escurriendo, como ustedes ven acá, e inundando la ciudad. Bueno, no solo se pudo hacer un monitoreo de esa inundación, sino que además se pudo estimar las áreas inundadas que afectaban a la economía de las provincias. Fíjense, en el gráfico de arriba les muestro las hectáreas inundadas antes de la emergencia, digamos, ¿no? Y llegaban a menos de 5.000 hectáreas inundadas. Bueno, en el momento de la emergencia llegaron a 1.000.000, casi 200.000 hectáreas inundadas. ¿Me entienden? Y eso se pudo hacer con imágenes satelitales y se pudo dar esa información, y una información muy útil para la declaración de la emergencia agrícola era que pasado 2 meses o 3 todavía seguían 1.000.000 de hectáreas con lo que se llama encharcamiento, que sería esta parte celeste, o celeste acá en el mapa, que es en los cultivos con agua por debajo. O sea, se había perdido una afectación terrible, ¿no? Hubo 23 muertos, miles de evacuados y demás. Bueno, se puede Ahora, hacer, sí, disculpa, tenemos que, creo, ir terminar. contestando las preguntas. Y terminé. Así Igual, que justo. en serio, uy, ¿se puede sacar la diapositiva? Ah, cierto, perdón. No pasa Estos nada. son derrames de petróleo en el mar, listo. La verdad que muy buenos todos los ejemplos. Creo que bajan mucho a tierra cosas que capaz parecen muy lejanas. Me parece que está muy bueno como para bajar un poco a tierra todo lo que son el uso de las imágenes y entender también el uso que se le pueden dar. Hay un montón de preguntas para responder. Dale. Pueden haciendo a lo largo de la presentación. Capaz hay alguna puntual de alguna diapositiva que querás volver, pero me parece que están buenas para ir respondiendo. Primero habían preguntado
te voy diciendo, voy en orden, así no hacemos justicia por los que preguntaron al principio. Habían preguntado por qué no lanzamos los satélites desde acá, desde Argentina. ¿Por qué se lanzan en Esa es una Arabia? pregunta fácil de responder y complicada de cumplir con ello, ¿no? Porque, o sea, nosotros hemos podido desarrollar mucho más los satélites que los lanzadores. ¿Y eso por qué? Porque los lanzadores, la ingeniería de los lanzadores es mucho más, todavía mucho más delicada, más complicada que la de los satélites. ¿Por qué? Porque necesitan combustibles especiales, necesitan sistemas de dirección de vuelo, un montón de factores materiales especiales que se están desarrollando todos en Argentina. Eso es lo bueno. La buena noticia es que, pese a que todavía no pudimos lanzar, sí se está desarrollando esa tecnología. Y, digamos, se pudo completar la ingeniería satelital de esas plataformas, pero la ingeniería de los cohetes o de los lanzadores, nosotros los llamamos vectores también, eh, es mucho más desafiante, es mucho más complicada, pero en eso estamos. Perfecto, clarísimo. Después se han preguntado, esto era antes de haber mostrado el geoportal, el tema de si se pueden acceder a los datos que se toman y si eran abiertos o si había que hacer una solicitud. Ahí Sí. ya compartí por el chat los links, así que Ah, lo tienen ahí, perfecto, mientras perfecto, que me estaba proyectando. excelente. Así que sí, creo que básicamente es crearse una cuenta, ¿no? Era lo único que te pido hacer. Sí, se pueden registrar con el nombre y el mail y ya directamente pueden entrar a descargarse esa información que les mostraba. ¿Cuál es el tema que yo lo planteo como un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es que está toda esta información disponible y la verdad es que hay más todavía, aunque no lo crean, hay mucho más. No solo en CONAE, sino en todas las agencias satelitales del mundo, hay mucha información satelital gratuita con información de todo tipo, que está disponible en la web. Entonces, realmente eh, quería mostrarles eso, que en realidad hay información, lo que hay que hacer es usarla. Perfecto. Claro, si ahí después al final podemos pasar por el chat algunos links también de otras agencias espaciales que tengan imágenes, creo que está la europea y Vale. alguna más. Sí, Así tienen más recursos para encarar después el desafío. Después, preguntaron por el ARSAT 1 y ARSAT 2, creo que eso no va esa, dentro de CONAE. esa es una muy buena pregunta porque es una gran confusión. Entonces, yo me pongo contento de poder aclararla acá, ¿no? ARSAT 1 y ARSAT 2 son satélites de comunicación, nada más. Es para comunicar nuestros celulares, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, están ubicados, para que se den una idea, a órbitas que están a 36.000 kilómetros de la Tierra, ¿sí? 36.000 kilómetros. SAOCOM está ubicado con, SAOCOM no quiere comunicar nada, sino está en una órbita más baja, está a 640 kilómetros, porque lo que quiere es observar la Tierra, ¿sí? Entonces los satélites meteorológicos, ¿vieron? Los que ustedes escuchan GOES, los que nos dan los pronósticos en la tele, esos también están ubicados a 36.000 kilómetros. Lo mismo como los sistemas GPS, ¿sí? ¿Vieron? Cada uno de estos sistemas o satélites que les estoy comentando tienen distintas aplicaciones. ARSAT, comunicaciones, pero no puede observar la Tierra, ¿me entienden? No puede ver una inundación, ARSAT, es solo para comunicaciones. Tampoco SAOCOM puede utilizarse para comunicaciones, es para adquirir imágenes de la Tierra y a partir de eso sacar esas variables biofísicas que les comentaba. No me Clarísimo. quiero extender mucho, ¿sí? No, está perfecto. Después preguntan, creo que era de más que nada los satélites con imágenes de radar, si se utilizaban para operaciones militares. Por supuesto. Es más, el radar casi que nació en la Segunda Guerra Mundial para aplicaciones militares. ¿Saben por qué? Porque atravesaba la vegetación. Y vieron que camuflaban los tanques de guerra le ponían encima ramas y todo eso. Entonces volaban con aviones con cámaras ópticas pasivas y ¿qué veían? Verde. ¿Me entienden? Entonces, pero el radar al atravesar esa cobertura detectaba justamente algo metálico. El radar también es muy sensible, tiene un rebote altísimo con cosas metálicas. Entonces
detectaba muy bien todos los tanques que estaban camuflados. Ese es un ejemplo, pero a su vez uno puede detectar barcos en el océano muy bien. ¿Por qué? Y porque también son metálicos y están rodeados de agua. Entonces, la señal que rebota es tan distinta, la del buque con la del agua, que uno puede detectarlos muy bien. Clarísimo. Muy bueno el ejemplo ese. Después, con respecto a imágenes de radar, que pues igual con los ejemplos creo que quedó bastante claro esta pregunta ya respondida, si eran óptimas para analizar la siembra de ciertos cultivos. Creo que con los ejemplos que vimos queda Está bastante respondida. claro. Después, con el tema de la resolución de las imágenes, creo que lo habías nombrado en un momento, si varía con sensores o con la longitud de la onda, preguntando. Mira, eso lo separamos bien, ¿no? Por ejemplo, Saucom en particular tiene un píxel que va de 10 metros a 100. Entonces puede adquirir imágenes con 10 metros, imágenes con 50 metros, imágenes con 100 metros. ¿Por qué es muy útil eso? ¿Por qué es muy flexible? Y porque si yo quiero más resolución, ver una zona urbana, algo más detallado, uso los 10 metros. Si quiero zonas más grandes, porque las imágenes también cubren áreas más grandes, uso el píxel de 50 metros, porque me cubre áreas de 600 por 400 kilómetros. ¿Me entienden? Mientras que la otra me cubría con 10 metros 70 por 40. Y con 100 metros de píxel puedo cubrir áreas inclusive más grandes que la anterior. Entonces, de acuerdo al objetivo, si ustedes quieren ver inundaciones o quieren ver algo en particular, piensen en los incendios que hubo, vieron el año pasado, varios años seguidos, y bueno, por ahí uno quiere cubrir rápidamente un área grande y detectar dónde están. Entonces, eso se puede. El radar no ve la temperatura, no ve el fuego, eso se los aclaro desde ya. ¿Qué es lo que ve? La vegetación o los cultivos quemados, porque cambia la rugosidad. ¿Me entienden? Ve lo que se llama la cicatriz del incendio. Pero ya me estoy yendo. Perfecto. Sí, sí, hacemos últimas dos, tres preguntas rápido. Yo tenía unos comentarios por ahí para hacerles. Si Dale. no hay, cuando no haya preguntas, ¿no? Sí, hacemos a un par más y así ya vamos cerrando por respetar el tiempo de todos. Claro. O sea, hay una que me parecía muy, muy interesante, es si había que, si había otros países que también cuentan con tecnología como la de Salcom, o si... Sí, mira, rápidamente, lo más parecido a Saucón lo tiene Japón. Pero no tienen dos satélites en órbita al mismo tiempo, que es lo que se llama una constelación, ¿sí? Sino que tienen uno solo. Tuvieron otro anterior, hace muchos años, dejó de funcionar y ahora tienen otro, pero no tienen una constelación. Argentina, les comento, tiene estos dos satélites en órbita, girando en la misma órbita que cuatro satélites italianos, que miran en otra onda, se llama SIAG el sistema, y miran en otra longitud de onda. Entonces Argentina tiene acceso a datos en la longitud de onda de Saucón, que es banda L, y en la longitud de onda banda X de los satélites italianos Cosmo. Lo digo para los que les interese más. Pero sí, hay pocos países, les diría, a nivel mundial, los que ustedes ya conocen, los países desarrollados, y después muy Y pocos. nosotros. Y nosotros, en Latinoamérica no hay ningún otro. Buenísimo. Y una última que me pareció En que estaba África buena, también, sí. una última pregunta que me pareció que estaba buena y ya cerramos, era el tema de si se utiliza aprendizaje supervisado para detección de objetos en estas imágenes. Machine Learning, Claro, muy buena pregunta, sí. Justamente como es tan sistemático, las imágenes satelitales son muy comparables, entonces es ideal para hacer machine learning, redes neuronales, todo ese tipo de procesos. Así que sí, dan muy buenos resultados y ya hay muchos, digamos, algoritmos pensados en machine learning para obtención de productos, ¿no? Y hay gente que por ahí ya procesa imágenes sin saber nada de imágenes porque lo toma como una matriz de datos y puede aplicarle machine learning. perfecto. Eso es lo que está atendiendo, digamos, más que nada el Hacia, procesamiento. hacia eso tiende, y hasta otra cosa que tiende, hacia la nube. No solo que la información esté en la web y ustedes puedan acceder a plataformas por links, sino que además
procesar las imágenes ya en la nube, ¿no? Todos los grandes servidores, Google, Amazon, Júpiter, son los que me sale ahora nombrarles, son grandes, digamos, nubes de procesamiento de información que les permiten ingresar ahí. ¿Y cuál es la ventaja? Que todas las imágenes gratuitas, Saucom no está ahí, porque Saucom está con los italianos y tiene una licencia. Entonces, sobre Argentina lo puede hacer, pero no sobre el resto del mundo. No lo puede poner en un entorno Google Engine, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esos entornos lo que hacen es darte un espacio para procesar la información y el acceso, ya te da el acceso a las imágenes directo. Entonces vos no necesitas tener gran capacidad de máquina o de PC. ¿Por qué? Porque procesás en la nube de ellos. Así que todo tiende hacia eso. Y CONAE está pensando en desarrollar una nube para Argentina, para los datos argentinos también, ¿no? Perfecto, Cayo. Bueno, ahí vamos, prometo llevarme las otras preguntas y después pasártelas para responderlas y mandárselas a todos, así las tienen, pero vamos cerrando con tus comentarios y ya Sí, no, estamos. no, muy breves de cosas que no hablé, ¿no? Pero por ahí no hablé de cuál es el beneficio económico que se puede usar. Ustedes se los estuve comentando un poco, pero en realidad, eh, si esta información le ponemos inteligencia encima, me refiero a los productos que les estuve mostrando, si uno les pone inteligencia, les pone sistematización, informática, son productos de mucha utilidad, porque analizados en conjunto, ¿sí? Lo que por ahí falta es eso. Hay mucha información disponible, pero no hay nada centralizado que ayude a integrar esta información en sistemas de información geográfica que permiten hacer análisis más inteligentes, con criterios, con multicriterio, y que puedan a partir de eso tomar decisiones. Les pongo un ejemplo. Ustedes tienen una ciudad, tienen toda la información de la ciudad en distintas capas, zonas inundables, zonas vegetadas, lo que ustedes quieran, y pueden después, en sistemas de información geográfico, analizar en forma conjunta y generar a tener, por ejemplo, mapas de impacto ambiental o tomar decisiones sobre el diseño de obras de forma muchísimo más inteligente. Eso es lo que le está faltando a esta tecnología, el postprocesamiento y análisis de toda esta información. Eso sería una de las cosas, ¿no? Y después, bueno, que esta información le vaya llegando a los tomadores de decisión, porque inclusive en el campo, los productores agrícolas no usan esta información, porque necesitan que alguien le genere gráficos con esta información, píxel a píxel en su campo, y así piensen en las provincias, en digamos, los estadios gubernamentales, los políticos, necesitan que alguien les analice posteriormente esta información, que es tan útil, pero que no la ven, ¿me entienden? No es visible. ¿Por qué? Porque son abogados, están en otras áreas, entonces es muy difícil hacer visible a la sociedad productiva industrial el uso de esta información. De a poco va llegando, pero a la CONAE le cuesta muchísimo llegar a los usuarios en general. ¿Por qué? Porque es muy específico. Ustedes saben que está Google Earth, la gente de a poco se va acostumbrando. Bueno, Google Earth es un mosaico de imágenes satelitales, pero si la gente supiera más del tema, hasta aprovecharía mejor Google Earth, ¿no? Porque hay que tener cierto conocimiento. Eso es lo que está pasando, que la tecnología va un poco más rápido que el postprocesamiento de la información que está generando y la capacitación mínima que hay que tener para usar la información. Buenísimo, No, clarísimo. Me parece muy relevante los comentarios de cierre, más para los chicos también, para que lo tengan en cuenta a la hora de encarar el desafío mañana, cuando se revele. Y nada, me pareció muy buena todo el taller, Álvaro. Muchas gracias por tu tiempo. La verdad que increíble. No paraste un segundo de tirarnos ahí todos los bueno, ejemplos y muy bajados a tierra. Eso siempre te lo voy a reconocer. Es increíble la capacidad para bajar conceptos tan complicados. Creo que sirvió un montón. Lo bueno que va a quedar grabado también el taller y se lo pasamos excelente. también a todos los chicos. Después así lo No, tienen en cuenta para el desafío. y que me hagan llegar más preguntas cuando ellos
les surjan, digamos, dudas en el desarrollo de los desafíos, ¿no? Perfecto. Sí, sí, eso obviamente te hacemos llegar todas las dudas que haya, que vos sos el que más sabe, obviamente. Pero nada, mil gracias también a todos los que participaron. La verdad me sorprendió la cantidad de preguntas en el chat. O sea, Quedaron, yo podría quedaron estar varias para hablando responder también. horas, Blas lo sabe, puedo estar hablando horas de cada diapositiva que les mostré, más o menos. Sí, 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 era increíble lo que le resumiste, era locura. Eh, la verdad que muy, muy bueno, en serio. Mil gracias, Álvaro. Bueno, muchas gracias a todos los que se mantuvieron en el taller y les interesó. Así que ojalá que puedan usar la información satelital como ingenieros. Muchas gracias a vos. Bueno, Gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Muy bueno el taller. muchas gracias. Chao, nos vemos. Chao a todos. La verdad. Chao, chao. Gracias. Sigan bien. Vos cuando quieras me cierro, Blas. Te iba a decir que todo un éxito, ¿eh? No, increíble. Ah, Hay buenísimo. una pregunta muy buena y me la perdí, no lo puedo creer. Mirá. Que era que uno que tiraba hasta un ejemplo. Pero bueno, después dijiste al final, como de cruzar la info. Una que era con inundación. Había hecho, combinaba inundación con brote de antivirus. Totalmente, sí. Hay mucho de eso, ¿eh? Hay mucho y hay mapas sobre eso. Y hay mapas sobre la vegetación que comen las ratas en el sur y que entonces está asociado su desarrollo y se da en primavera. Entonces, uno lo que hace es no monitorear las ratas, porque no la ves con el radar, con el satélite, pero sí monitoreas la vegetación que a ellas les gusta. Y si esa, que no brota todos los años, brota cuando hay muchas lluvias. Entonces, cuando aparece eso, es totalmente lineal el crecimiento de la población de las ratas como vectores del hantavirus. Increíble. O sea, hay un especialista en CONAE de ese tema. Seguro. Bueno, Bueno. buenísimo. Bueno, vamos cerrando así. Tampoco Un se abrazo. larga la grabación. Dale. Chao, gracias. Mil gracias, en serio, mil gracias. Chao, nos vemos. Y luego, después lo último, perdón. Para el domingo después te coordinamos bien por chat lo del jurado y eso. Dale, yo sábado y domingo estoy atento por las preguntas, el sábado. También, el sábado te paso todas las preguntas que haya. Mil gracias, Álvaro. A la mañana mejor. Dale, obvio. Un abrazo grande. Chao, chao.